Muy buen día, estimados colegas y amigos. El día de hoy me complace estar con ustedes en el marco del séptimo coloquio interdisciplinario sobre la música. Quiero agradecer al comité organizador por todas las facilidades que se otorgaron para poder participar en este importante coloquio. El tema de mi propuesta lleva como nombre Prácticas performativas y análisis musical aplicados a la transcripción de fuentes musicales documentales del periodo virreinal. Voy a dar lectura a mi ponencia. El objetivo del presente trabajo apunta hacia el interés de enriquecer la transcripción de fuentes musicales documentales del periodo virreinal a través de la práctica musical, el análisis musical y paleográfico. El estudio codicológico y paleográfico podría ser usado como herramienta de primer orden para esclarecer tanto la descripción física del manuscrito como establecer una estrategia con miras a resolver problemas de transcripción. La paleografía, además, podría aplicarse consistentemente en la edición crítica. Por lo que se refiere al análisis musical, este debe ser contextualizado, es decir, a partir de tratados y músicas de época o anteriores para observar su nexo en la tradición o en la modernidad y hacer emerger los rasgos distintivos de las obras, así como cuestiones de estilo aplicados a la edición crítica y su interpretación en concierto o en la grabación de la fuente documental. De esta manera, el análisis musical puede establecer comparaciones aproximándose así al pensamiento compositivo de la época y en concreto al del compositor, evitando así transcripciones afiliadas a teorías musicales y de análisis anacrónicas. Así, el análisis de la fuente documental permitiría llegar a conclusiones que determinen una nueva valoración estética del texto, y ya a partir de allí se plantee desde el principio el honesto reconocimiento de su significado estético. Aquí quiero destacar la importancia del trabajo performativo del músico, lo que hoy se denomina investigación basada en la práctica, en el sentido de que el nivel y sutileza de las reflexiones que se realizan en la transcripción de manuscritos podrían depender de una percepción del mismo desde el punto de vista de una larga experiencia en la interpretación, de un conocimiento acrisolado de ese tipo de repertorios, de manera que el impacto de un largo recorrido de conocimiento musicológico en las propias prácticas del intérprete garanticen de inmediato una utilidad del trabajo académico. Para el músico actual, la presencia de ese horizonte es imprescindible, por lo que considero que la educación musical, en sus diferentes niveles, podría proporcionar fórmulas y vías para incluir la propia práctica y creación musical como parte de una parte unida al trabajo científico. El análisis musical que propongo pretende implementar formas alternativas que permitan analizar con detalle los aspectos paleográficos o rasgos de fuentes documentales, los procedimientos constructivos y las técnicas de composición empleadas en su conformación, con la intención de ofrecer nuevas lecturas desde la plataforma de la musicología histórica, abordando las fuentes documentales con rigor científico, lo que podría permitir un enriquecimiento de las formas de analizar y editar críticamente fuentes musicales, coadyuvando colateralmente en sus formas de difusión. Desde los inicios del virreinato se instrumentaron normas en el arte de la composición musical, siendo los tratados teóricos de la época centrales en la formación de músicos y maestros de capilla. La influencia de esos tratados, los cuales circularon ampliamente en México, condicionaron en varias ocasiones la forma final dada a manuscritos e impresos musicales de esas centurias. En ocasiones, el desconocimiento de esas fuentes documentales de teoría musical han generado, por momentos, desencuentros en torno a su interpretación, estudio y transcripción. Esta problemática ha sido consecuencia de la influencia de tópicos modernos generalizadamente aceptados, los cuales intentan analizar a la producción musical del virreinato
desde puntos de vista anacrónicos, como aquel de la armonía funcional, por ejemplo. Tales circunstancias han propiciado, consecuentemente, problemas de difusión derivados de la forma en que son transmitidos sus contenidos, y como consecuencia de ello, con transcripciones que se resisten a una lectura eficaz y convincente, cuestionando a veces incluso los valores artísticos y estéticos de nuestro patrimonio musical. Los manuscritos regularmente, por su propia génesis, no aceptan una transcripción textual, ya que su lógica no cabe en nuestras formas actuales de lectura debido a lo inescrutable de sus ideas musicales, producto de la forma en que éstas han sido plasmadas en su forma de escritura musical. Podríamos decir que estas formas de escritura generan un lenguaje propio del manuscrito en cuestión. El descifrar ese lenguaje es el objetivo primordial de musicólogos e intérpretes. No es poco frecuente que el transcriptor se enfrente a manuscritos aparentemente cargados de errores, ya sean de concepción musical o de transcripción, y que podemos identificar como errores escritos, aquellos que podemos ver y analizar gráficamente, tales como secuencias o progresiones descuadradas, notas falsas, figuras rítmicas incompletas, armonías falsas, etc. Sin embargo, ¿qué sucede con los errores, entrecomillado, no escritos? Suena a paradoja, pero puedo afirmar que estos existen, derivados de nuestra percepción actual, y que pueden ser tan graves y numerosos como los errores escritos. Estos problemas aparentes pueden hacer que un texto musical resulte ininteligible a la vista de nuestros parámetros de percepción visual y simbólica. Desde luego, esto no significa que los amanuenses de un manuscrito los hayan también padecido, así como las comunidades de práctica que probablemente interpretaron esos repertorios en el siglo XVIII. Por tal motivo he denominado este tipo de errores como aparentes y no manifiestos en los manuscritos, ya que son errores que existen de acuerdo a nuestra percepción actual, mas no de acuerdo a la posible lectura de un músico del siglo XVIII. ¿En qué momento dejamos de percibir la información implícita en tales documentos, al punto extremo de que hoy día esta nos pasa de largo al momento de intentar transcribirla? Esta sería una larga respuesta por responder. Lo que sí puedo decir es que la cosificación de las ideas, al final de cuentas, es el resultado de conocimientos y experiencias resumidas que pueden adoptar varias formas y con el paso del tiempo generar continuidades y discontinuidades. Aquí me resulta interesante citar el siguiente fragmento de John Dewey, que dice: la continuidad se caracteriza porque en ella prevalecen hábitos, costumbres, una permanencia es producir estabilidad. Por otro lado, discontinuidad significa desestabilizar, es pensar en lo no pensado, es dar cambios en lo que se viene realizando. Estos cambios no implican necesariamente una ruptura de la estructura subjetiva, es un acomodamiento en el movimiento de interacción. Hasta aquí John Dewey. Me pregunto, ¿hasta qué punto nuestra interpretación de fuentes musicales del periodo virreinal crea un lazo de continuidad o discontinuidad con nuestra herencia cultural? ¿Hasta qué nivel somos capaces de recuperar esos hábitos y esas costumbres al momento de interpretar esas fuentes documentales en pleno siglo XXI? ¿Hasta qué punto estamos haciendo una ruptura de la estructura subjetiva, alejándonos de toda posible interacción con nuestro patrimonio musical pretérito? A estas preguntas, más que buscarles una respuesta, pretendo acogerlas en el seno de una investigación apoyada en la práctica musical y a partir de esta intentar crear lazos que me permitan reacomodar mis criterios en un movimiento de interacción con los lenguajes establecidos en las fuentes musicales y su interpretación. Estas pesquisas me llevan a argumentar que el quehacer de los compositores del periodo, incluso los copistas que dieron forma a manuscritos, se dio en el contexto de comunidades de práctica, es decir,
que el aprendizaje se construía desde la práctica, de tal forma que la teoría era importante solo si se llevaba a la práctica. En este sentido, sus tareas no eran solo formadoras, sino transformadoras. Así pues, las fuentes documentales conservadas al día de hoy dibujan un proceso de formación que no revela meramente una transmisión de conocimientos o una reproducción de moldes del pasado, de la tradición, sino que también patentizan cómo se transforma la identidad del sujeto que les da forma. Aquí quiero citar a Etienne Wenger, que señala: la práctica connota hacer algo, pero no simplemente hacer algo en sí mismo, es hacer algo en un contexto histórico y social que otorga una estructura y significado a lo que hacemos. Hasta aquí Wenger. El quehacer de los compositores, así como el trabajo de los amanuenses que dieron forma a manuscritos musicales en el periodo virreinal, generó habilidades y conocimiento. Sin embargo, los conflictos que generó esa práctica al interior de una comunidad de práctica, ya fuera una capilla de música, un convento o un claustro de monjas, conlleva una negociación del significado. En este caso, una interpretación de la teoría musical aplicada a un significado estético, en donde el significado no se limita al signo y a la referencia, sino también a la experiencia de la cotidianeidad. Este proceso de negociación del significado de la teoría musical es por demás elocuente en manuscritos de la época, redundando en manuscritos que bajo nuestro escrutinio, en ocasiones, aparentemente contienen no pocos errores, fruto de la especulación a que han estado sometidos compositores y amanuenses que les dieron forma. Se trata de un proceso de negociación del significado, dinámico y continuo, el cual implica la capacidad mutua de influir y ser influido. Aquí vuelvo a citar a Wenger cuando dice: el interpretar y actuar, el hacer y pensar, es parte de este proceso continuo, el cual genera circunstancias, significados y nuevas negociaciones. Continúo. Mi propuesta de investigación y transcripción de fuentes documentales del periodo que nos ocupa se basa en un análisis de los procedimientos constructivos, haciéndolo a través de la teoría de la época y evitando el empleo de terminologías anacrónicas como aquellas de la armonía funcional, entre otras. Una vez establecidos tales parámetros, podremos hacer una caracterización de las técnicas compositivas empleadas, abriendo caminos para una comparación con las técnicas compositivas europeas de la época y situarlos en el contexto de la música iberoamericana de dicho periodo, insertándose en el área de la musicología histórica, abordando las fuentes documentales con rigor científico. Algunos de los principios metodológicos serían los siguientes. A. Método científico, información objetiva y comprobable. B. Empleo y cotejo de fuentes originales, manuscritos originales, además de todos aquellos manuscritos relacionados desde un punto de vista musical y teórico afines. C. Empleo de la terminología de la época. D. Análisis paleográfico. E. Análisis musical, prestando especial atención a los aspectos constructivos, funcionales y sintácticos, tomando como referencia los tratados de la época, evitando modelos de análisis anacrónicos. F. Investigación encaminada a recuperar la dimensión técnica y sonora de manuscritos. Y finalmente, una propuesta práctica de interpretación. A continuación, muestro un breve caso que ejemplifica lo falibles que pueden resultar nuestras interpretaciones semióticas de las fuentes musicales del periodo en cuestión. Se trata de la transcripción de un fragmento del villancico Albricias Mortales de Manuel Sumaya, nacido en torno a 1678 y fallecido en Oaxaca en 1755. Autor que en varias de sus obras indica la proporción sesquiáltera a través de una señal, indicando así el modo de pasar del compás de sesquiáltera al compás de compasillo, indicado por la letra C. Obsérvese que la escritura de la hemiola en el compás 26, que es señalado en un recuadro rojo, está escrita en 3 medios, pese a que el compás de hecho está ausente a manera de señal
de la proporción sesquiáltera y como punto de unión mensural en el cambio de compás de ternario a binario, es decir, del 3 medios a la letra C, compás de compasillo. Aun y cuando el 3 medios no esté escrito, esta referencia de proporción está implícita en la mente musical de Sumaya. De acuerdo a la edición moderna del Zenidim, esta idea ha sido transcrita de la siguiente manera. La forma de escritura empleada por Sumaya hace alusión directamente a la proporción sesquiáltera. Si Sumaya hubiese recurrido, hipotéticamente hablando, al recurso de las ligaduras de prolongación para continuar en el compás de 3/4, como lo hace Aurelio Tello en su transcripción publicada por el Zenidim en 1994, el concepto de la proporción sesquiáltera en el villancico de Sumaya hubiera quedado oculto a falta de la señal. Así pues, como podemos observar en el manuscrito, la proporción entre el compás de 3/4, el de 3 medios no escrito, y el compás de compasillo C es la siguiente. 6 negras igual a 3 blancas. 3 blancas igual a 2 blancas. Como puede inferirse, una transcripción moderna como la que ofrece el ejemplo anterior, en este caso la edición del Zenidim, oculta las relaciones mensurales implícitas en el manuscrito y por lo tanto la proporción métrica existente entre las secciones. Citemos a Nazarre para sustentar nuestra hipótesis. Este fragmento está tomado de la Escuela Música, fragmento del capítulo 12, de la disposición y orden que deben tener los maestros de música en enseñar así a cantar como a componer. Nazarre dice: y porque nuevamente está introducido el aire de la proporción sesquiáltera y de algunas otras proporciones en algunas obras que se componen en lengua vulgar, en este caso un villancico, es preciso el explicarles cómo las han de cantar, el aire que se debe de dar a cada una de ellas, el valor de las figuras y el modo de echar el compás. De acuerdo con Nazarre, en sus fragmentos músicos publicados en 1700, la proporción sesquiáltera se define de la siguiente manera. Llámase proporción sesquiáltera aquella que dispone y con su señal, subrayo, manda que en una voz sean cantadas 3 figuras contra 2 de otras de sus semejantes. Como por ejemplo, hay una voz que tiene tiempo de compasillo, es decir, la C, y otra tiempo de sesquiáltera, ¿sí? En este caso el 3 medios. En el compasillo entran 2 mínimas al compás, mientras que en la sesquiáltera entran 3. En el compasillo entran 4 semínimas y en la sesquiáltera entran 6. En el compasillo entran 8 corcheas y en la sesquiáltera entran 12. De modo que siempre entran 1/3 más de figuras en aquella voz que tiene señalado el tiempo de sesquiáltera que en la que contiene el compasillo, la letra C. En la edición del Zenidim la mínima es igual a la mínima, lo cual alentaría considerablemente la pieza en el paso del compás ternario de 3 medios al binario de C, ya que ignora la proporción entre el compás de 3/4, el de 3 medios no escrito y el compás de compasillo, es decir, las 6 negras que son igual a 3 blancas y las 3 blancas que son igual a 2 blancas en el compasillo. Sin lugar a dudas, este breve ejemplo de Sumaya que he expuesto, Albricias Mortales, refiere aquí un comentario aclaratorio. Podría decirse que solo hay sesquiáltera entre el último compás de 3 blancas, 3 medios no escrito y el compás de C, por lo que podría argumentarse que no existe proporción sesquiáltera entre la parte precedente escrita en 3/4 respecto de aquella escrita en C, ya que efectivamente nunca será sesquiáltera 3/4 respecto de C. La sesquiáltera es la relación 3/2, la proporción 3/2, pero de la misma especie, tal y como ya quedó plasmado por Nazarre. Por lo tanto, habría proporción sesquiáltera en 3 medios, y en este caso la C como 2 medios, pero no entre 3/4 y el compás de compasillo.
Evidentemente, esta ambigüedad en la escritura es un claro síntoma de transición propio de los primeros años del siglo XVIII. Sin embargo, es muy probable que la sección escrita en 3/4 en realidad esté haciendo alusión a un compás de 3/2, tal y como se puede inferir del ritmo armónico llevado enfáticamente de 2 en 2 compases en el siguiente ejemplo. Para concluir, quiero presentar un ejemplo más del propio Sumaya para ratificar lo antes expuesto. En este caso se trata del preludio largo, de la parte de alto de la cantada a solo con violines, si ya aquella nave de Manuel de Sumaya. Obsérvese en este caso que la escritura del compás inicial de 3/4 se puede ver que está en 3/4 claramente, ¿sí? La primera entrada del alto hace uso de las barras de compás de acuerdo a la métrica inicial. Ustedes pueden observar el 3/4 y la barra de compás cada 3 negras. En la segunda entrada ya inmediatamente ya aparece el barrado en 3/2, ¿sí? A pesar de no aparecer escrito el compás, el uso de las barras de compás lo hace evidente. El barrado ciertamente obedece a varios factores de acentuación derivados también y fundamentalmente del texto, pero el concepto del compás es de 3/2. Bueno, para concluir, simplemente quiero señalar que el recurso de las ligaduras de prolongación en la transcripción de fuentes musicales antiguas no es en muchos casos la solución ideal para definir algunas de las ideas musicales implícitas en la mente musical y teórica de los compositores del siglo XVII y XVIII, tal como se pudo cotejar en la transcripción del Zenidim, y que por el contrario, la riqueza de la teoría musical de esas centurias ofrecía diversas soluciones a planteamientos teórico-estéticos dentro de marcos de referencia de teoría musical específicos, no siempre considerados puntualmente el día de hoy. Aquí concluyo y quiero agradecer su presencia en esta breve ponencia y quedo a su disposición para cualquier comentario que quieran hacer al respecto. Muchas gracias.